Pasamos al análisis del tema con Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. Jorge, qué gusto saludarte, verte nuevamente en este enlace para ganadores y perdedores. Víctor, buenas tardes. Muy contento de poder platicar contigo. Mucha suerte en este nuevo programa. Gracias, Jorge. Te estaremos buscando frecuentemente. Los inversionistas habían descontado una moderación de la inflación en Estados Unidos durante agosto. Ahora lo comentaba Carla, lo que no se dio. Se esperaba que bajara la inflación a 8.1 probablemente, pero se quedó en 8.3. Eso de alguna manera anticipa que la Reserva Federal mantendrá más tiempo una política monetaria agresiva. Esta semana cumplirá la Fed, según tu pronóstico, el guión de los 75 puntos base, o está sobre la mesa la posibilidad de 100 puntos. No, yo creo que efectivamente el dato de inflación cambió, o por lo menos esquinó y mandó a todo el sentimiento y previsión del mercado a que la Fed volverá a aumentar en 75 puntos base su tasa de interés. Ya lleva varias ocasiones. El presidente de la Fed fue muy enfático en decir, este es nuestro aumento más alto, más fuerte. No quisiéramos que durara mucho tiempo. Entonces, esto es lo máximo que va a aumentar la Fed, 75 puntos base. Por eso descartamos el movimiento de 100 puntos base, aunque el mercado lo quisiera escuchar. Pero bueno, lo importante es que la inflación sí nos está dando señales de que les va a costar más trabajo de lo que quisiéramos ver la baja. Parece que sí ya tocó techo, pero la baja, sobre todo la parte subyacente, tardará algunos meses más en bajar consolidadamente. Sobre todo, primero vamos a ver cuándo baja del 8%. Quizá esto sea hasta noviembre. Sí, Jorge, estaba justo, reviso ahora los datos de inflación subyacente que mencionas. Se había estacionado en 5.9% en junio, en julio, y brincó al 6.3% la subyacente en Estados Unidos. Eso fue, digamos, que lo que está detrás de la preocupación de los inversionistas. Y aquí la pregunta, creo que es el comentario que se escucha en las mesas de los analistas. La atención está puesta en el tono del comunicado, en las nuevas previsiones económicas financieras, más allá de lo que pueda esperarse de esto. Parece que la volatilidad va a seguir presente en los mercados, Jorge. Sí, porque el mercado quiere anticiparse y eso no va a estar muy fácil de lograr porque estamos muy dependientes a cómo se vaya evolucionando la inflación. Y la Fed ha dicho, según cómo vaya controlando la inflación, voy a ir moderando, sobre todo en el corto plazo, mi política monetaria. Entonces, ante eso, pues nos vamos a ir moviendo conforme vayan dando los datos de inflación. Efectivamente, lo que vamos a estar muy atentos es lo que digan los integrantes de la Junta de Gobierno de la Fed, en cuanto a su proyección de tasas de interés. La última vez que hablaron fue en la reunión de junio y esperaban que el aumento de tasas fuertes se diera el año que entra. Ahora lo que estamos esperando es que corrijan esa previsión y que se espere que los aumentos fuertes se den tan pronto como este año, que alcancen a lo mejor niveles como el 4%, y entonces en qué momento puedan empezar, a lo mejor se queden estancados todo el 4% todo el año que entra, y en qué momento puedan empezar a bajar. Eso es lo que quisiéramos observar en la siguiente reunión, con el dot plot famoso, ¿no? Sí, Jorge, digamos que la otra cara de la moneda está en los costos para la economía estadounidense, donde siguen todavía presentes los temores de recesión en el futuro no muy lejano. ¿Frenará el crecimiento, reducirá los beneficios empresariales este ciclo de alzas en la tasa de la Reserva Federal que seguramente va a continuar? Efectivamente, o sea, el objetivo de la Fed es enfriar a la economía. Eso es lo que quiere hacer, enfriar el consumo sobre todo. Esa es la única manera que conoce para ponerle un control a la inflación subyacente. Entonces, esperemos un enfriamiento de la economía norteamericana. La pregunta aquí es, todos tenemos descontado, incluso la Fed, un camino al 4%. Ellos creen que con el 4% todavía puede haber un aterrizaje suave de la economía, pero no estamos seguros qué tan contundente va a ser la baja en la inflación, sobre todo porque está en rentas de inmuebles, en transporte, en comida fuera de casa. Eso a lo mejor va a tardar un poco más en bajar. Entonces, si la tasa de interés sube más del 4%, aumentará este riesgo y preocupación de que efectivamente puede ser más significativa una posibilidad de recesión para el año que entra. Claro, ese es un gran temor de los mercados. Y aquí en México, mientras tanto, tendremos el jueves, me parece, los datos de inflación de la primera quincena de septiembre. ¿Crees que va a seguir aumentando, va a continuar en máximos de 22 años? Vimos que en la quincena, si la vemos, la inflación anual por quincena, pues no alcanza a llegar a su techo todavía. No sé cómo ves tú si este dato reforzará la apuesta a un incremento de Banxico de otros 75 puntos base en su reunión de finales de mes.
Sí, efectivamente, la quincena anterior tuvo un incremento significativo. En términos anuales está arriba del 8,7. Es muy probable que, el dato que salga el jueves salga algo similar, que empiece a pintar a lo mejor ya el techo. Ahí lo vemos nosotros, arribita del 8,7 como un techo de inflación, pero a lo mejor todo el mes de septiembre todavía sea muy similar al mes de agosto. Entonces, esto va a obligar al Banco de México a aumentar otros 75 puntos base en la reunión de la semana que entra. Y bueno, lo que suceda en las últimas dos reuniones que quedan, que serían noviembre y diciembre, va a ser muy significativo porque no va a haber reunión en octubre. Tendrán dos datos adicionales de inflación que pueda provocar que los moderen aumentos. Pero creemos que van a seguir aumentando tanto la Fed como Banxico su tasa de interés, además de estas reuniones de este mes. Jorge, por último te pregunto, el peso mexicano ha tenido altibajos, una ligera tendencia de depreciación, aunque hoy recuperó un poco de terreno, alcanza a cerrar por abajo de los 20 por dólar. ¿Qué expectativas tienes para el tipo de cambio? ¿En qué niveles podría fluctuar en estos días, en esta semana de decisión de tasas de la Fed? Bueno, a diferencia de otros ciclos de alzas de tasas, el peso se ha habido beneficiado con respecto al dólar, a diferencia de otras monedas, por temas de diferencial de tasas, cosas que han pasado diferentes a otras épocas. Por lo menos la tendencia de apreciación se cortó en junio. A partir de entonces se ha tenido una cierta tendencia de depreciación, pero no va a ser significativa porque los temas que lo tienen fuerte seguirán por lo que resta del año. Entonces, lo que vemos es movimiento al tipo de cambio en un rango muy acotado y muy claro entre los 19.80 y los 20.60. Hasta 20.60 puede ser. Bien, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CIBanco, muchas gracias por la disposición de conversar esta tarde. A la orden, Víctor, que estés muy bien. Te mando un abrazo. Un abrazo, Jorge.